perdón, justo estuvo el recording. Les decía que me complace nuevamente esta importante convocatoria que hemos tenido. Para quienes no me conocen, me presento, soy la doctora Oriz, representante del Instituto de Estudios Argentinos. Hoy contamos con la disertación de uno de los más grandes referentes del derecho administrativo, el doctor Carlos Balbín, quien disertará sobre un tema sumamente actual e interesante para el derecho administrativo, como lo es los nuevos paradigmas en los contratos administrativos, a quien desde ya agradezco muy especialmente su valiosa colaboración, que contribuye a la jerarquía académica de esta comunidad educativa. Dada su vasta trayectoria, su currículum vitae es imposible detallar, por lo que haré una síntesis. ¿Sí? El doctor Carlos Balbín, Carlos Francisco Balbín, es doctor en Derecho por la Universidad de Buenos Aires, es especialista en Derecho Constitucional y Ciencia Política del Centro Constitucionales de Madrid, España, es profesor titular de Derecho Administrativo de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, en el grado y en el posgrado. Por supuesto, es el director de la Maestría en Derecho Administrativo y Administración Pública de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, es profesor de posgrado en las universidades de Buenos Aires, la Universidad Austral, la Universidad de San Andrés, todas ellas de Argentina, y de las Universidades Libre de Colombia, la de Barcelona de España y la segunda de Nápoles de Italia. Ha sido procurador del Tesoro de la Nación, también ha sido fiscal general adjunto en lo contencioso administrativo y tributario de la Ciudad de Buenos Aires, ha sido fiscal general adjunto de la Procuración General de la Nación, secretario legal y técnico e institucional de la Auditoría General de la Nación Argentina, subsecretario de Justicia y Asuntos Legislativos de la Nación, socio fundador y expresidente del Colegio de Magistrados de la Ciudad de Buenos Aires, y miembro de la Asociación de Derecho Administrativo, y por supuesto autor de numerosos libros y tratados que cualquiera de ustedes puede encontrar en toda Latinoamérica. Así que ahora sí, sin más, le damos la palabra a nuestro disertante, el doctor Carlos Balbín. El auditorio es suyo, doctor. Buenas tardes. Gracias. Tiene el micrófono muteado. ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿me escuchan? Tenía un inconveniente con el micrófono, no lo podía habilitar. Por eso demoré unos minutos en comunicarme. Bueno, ante todo le agradezco a la doctora Oriz por la invitación a poder reflexionar y compartir ideas con todos y todas ustedes en este contexto del instituto y de la actividad académica que desarrolla dicho instituto. La propuesta, si están de acuerdo, es hacer una exposición aproximadamente de 40 minutos, una hora, sobre el tema que hemos propuesto, que es, como ya dijo la doctora Oriz, los nuevos paradigmas en materia de los contratos estatales o contratos administrativos. Luego abrimos un tiempo de preguntas, consultas, críticas, observaciones, reflexiones respecto de este tema, que incluso pueden volcar primeramente en el chat, antes incluso de que abramos el debate, o directamente en el contexto del debate, expresar públicamente sus puntos de vista. Dicho esto,
me propongo marcar cuáles son desde mi perspectiva aquellos aspectos más novedosos o quizás disruptivos en materia de contratos administrativos. En primer lugar, yo creo que uno de los aspectos más novedosos en relación a los contratos estatales es la incorporación del derecho privado. En muchas de nuestras legislaciones, no es el caso puntualmente de Argentina, pero sí de otros países latinoamericanos y particularmente europeos, hace décadas que se ha incorporado el derecho privado en el contexto del contrato administrativo, porque en términos históricos, cuando nosotros definimos un contrato como contrato estatal o contrato administrativo, la característica más relevante es que aplicamos derecho público o administrativo respecto de dicho contrato. Pero, como señalé anteriormente, poco a poco, y particularmente en las últimas décadas, se ha incorporado notas del derecho privado en los contratos administrativos. Ejemplo, es posible que se aplique derecho público durante el procedimiento de selección del contratista y luego la adjudicación y suscripción del contrato respectivo, pero que luego en el trámite de ejecución o cumplimiento contractual apliquemos derecho privado y no ya derecho público. De modo que es posible observar marcos regulatorios, no ya propiamente de derecho administrativo exclusivamente, sino marcos regulatorios mixtos en los cuales se aplica en parte derecho público, en parte derecho privado. Pero evidentemente el caso más paradigmático es el de la creación de los contratos públicos privados o también llamados según el sistema asociaciones público-privadas, porque en tal caso el Estado celebra contratos estatales que se rigen enteramente por derecho privado y no por derecho público. Entre otros ejemplos aquí en la región, podemos citar el caso chileno, quizás el más desarrollado entre nosotros, el de Colombia, Paraguay y también el caso argentino. Aunque en el caso de la Argentina es una experiencia fallida, la de los contratos PPP o, como dije anteriormente, contratos regulados por el derecho privado. Este es el primer punto que creo importante destacar en términos disruptivos o de construcción de un nuevo paradigma en relación al contrato estatal. Contrato estatal, entonces, en términos de síntesis, no es solo aquel regulado por derecho público, sino el contrato estatal incluso regulado por el derecho privado. Debiéramos observar también que existen contratos estatales que ya no se rigen por el derecho privado local de cada uno de nuestros países, sino contratos administrativos celebrados por el Estado argentino, boliviano, peruano o el que fuere, que se rigen por derecho global, ni siquiera por derecho internacional o aquel módulo que nosotros hemos definido históricamente como derecho internacional, sino por un nuevo derecho, que es el derecho administrativo global, o que se llama comúnmente derecho administrativo global. A título de ejemplo, los contratos de empréstito público, es decir, deuda externa emitida por nuestros países, regulada por ley extranjera, es un ejemplo de un contrato administrativo suscrito por, como dije antes, de la Argentina, Brasil, Bolivia, Perú, Colombia, cualquiera de nuestros países, que no se rige por derecho administrativo local, ni tampoco por derecho privado local, sino por derecho global, derecho extranjero. Otro ejemplo, en este mismo sentido, son los contratos administrativos celebrados por el Estado que están alcanzados por los tratados bilaterales de protección de inversiones extranjeras. Son en principio contratos administrativos, contratos de concesión de servicio público, contratos de concesión de obra pública, pero como adelanté, no están regulados por el derecho local. O
dicho con palabras más claras. En principio sí está regulado por el derecho local, pero en caso de conflicto entre las partes, esto es el Estado nacional y el inversor extranjero, es posible llevar ese conflicto ante los tribunales arbitrales dependientes del Banco Mundial, conocido comúnmente como CIADI. En ese contexto, los tribunales arbitrales para resolver el conflicto entre las partes no aplican el derecho administrativo local, a pesar de que dicho contrato está regulado en principio por aquel, sino que aplican un derecho arbitral que nace de los propios precedentes de los tribunales arbitrales en el marco del CIADI. Otro ejemplo en este sentido que podríamos sumar para remarcar lo que hemos dicho son los contratos que están alcanzados por los préstamos entre nuestros países y la República Popular China. Estos contratos habitualmente, depende de cada acuerdo en particular, pero no se regulan por el derecho administrativo local, sino por derecho extranjero. Por tanto, y en términos de recapitulación, yo creo que una de las principales modificaciones en materia de contrato estatal es, en primer lugar, que se sustituye en parte el derecho administrativo por el derecho privado. Y a su vez, otro punto importante es la introducción o sustitución del derecho administrativo local por el derecho administrativo global. Debiéramos, en este contexto, profundizar e intentar advertir cuáles son las consecuencias en este nuevo marco en el cual, como ya señalé, sustituimos el derecho administrativo por el derecho privado o, en su caso, el derecho administrativo local por el derecho administrativo global. Tengamos en cuenta, en primer término, que el derecho privado es un derecho básicamente igualitario o que, como sabemos, parte de la igualdad entre las partes que construyen las relaciones jurídicas. En cambio, el derecho administrativo, al menos en términos históricos, y tal como nosotros lo hemos estudiado, nace del principio de desigualdad entre las partes. Por un lado, el Estado, que ejerce un poder mayor, y por el otro, el particular. En la medida en que yo sustituyo derecho administrativo por derecho civil, estoy consecuentemente, y al menos en un plano teórico, creando mayor igualdad entre las partes. Pero esto no es razonable desde mi perspectiva, porque es necesario introducir no solo el interés privado y el equilibrio entre tales intereses, sino básicamente el interés público. A través de los contratos administrativos, como luego veremos, se introduce en el marco de las relaciones jurídicas el interés público. Y para satisfacer dicho interés, el Estado debe hacer uso de un derecho especial. No es suficiente con aplicar derecho privado, sino que es necesario aplicar un derecho especial con ciertos privilegios, justamente para garantizar el interés público en las relaciones contractuales. Tengamos presente además qué porcentaje del Producto Bruto Interno de cada uno de nuestros países representan los contratos estatales. En Latinoamérica, el promedio, de acuerdo al BID, es entre el 10 y el 15% del Producto Bruto Interno, de modo que el análisis de un contrato administrativo, más allá de su perspectiva jurídica, debe completarse evidentemente con otras perspectivas y entre estas la mirada económica y cómo impacta en nuestra economía los contratos estatales. Cierro entonces este primer paradigma, dejando abierto obviamente la discusión o la profundización respecto de este punto. El segundo paradigma, creo yo, que es posible advertir en materia regulatoria contractual es la sustitución del sujeto estatal como sujeto exclusivo en el marco del contrato administrativo. En doctrina o en ciertas legislaciones incluso se ha sustituido el concepto de contrato administrativo por contrato estatal para representar que el contrato administrativo no exige
necesariamente la presencia del sujeto Estado, que es posible construir la figura de contrato administrativo sin la presencia del sujeto estatal. Un ejemplo en este sentido es cuando contrata no estrictamente el sujeto estatal, esto es la administración central o la administración descentralizada, sino las empresas estatales o las empresas públicas. Porque, como sabemos en todos nuestros países y en el derecho comparado en general, el Estado utiliza muchas veces figuras propias del derecho privado. El ejemplo quizás más paradigmático, más claro, es el de la construcción de sociedades anónimas estatales. Estas se rigen claramente por el derecho privado. Entonces, el Estado recurre al uso de figuras del derecho privado y la consecuencia de ello es aplicar el marco regulatorio de derecho privado en sustitución del derecho público. A partir de aquí, me pregunto entonces, ¿los contratos celebrados por las sociedades anónimas estatales son contratos administrativos o no son contratos administrativos? Aquí se replantea la cuestión de la aplicación del derecho público o, en su caso, del derecho privado. Para salvar este conflicto, se recurre, como dije anteriormente, a la figura del contrato estatal y no contrato administrativo. ¿Qué es el contrato estatal? Es un contrato que, aun cuando se rija en parte por el derecho privado, debe aplicársele los principios del derecho público. De alguna manera, el conflicto que mencioné en el capítulo anterior sobre el primero de los paradigmas en el contrato estatal, esto es, derecho público versus derecho privado, se resuelve en ciertos modelos aplicándose un marco de derecho privado, pero con principios propios del derecho administrativo. Vuelvo entonces a este paradigma de la sustitución del sujeto. El contrato administrativo o estatal es aquel celebrado no solo por el Estado central o descentralizado, sino también por las empresas estatales e incluso por los particulares cuando estos ejercen función administrativa. Nosotros advertimos en el contexto actual y en la dinámica institucional en nuestros días que el Estado delega sus competencias en terceros, en particulares. En otras palabras, el Estado transfiere función administrativa. El Estado a veces transfiere función legislativa o función jurisdiccional, pero incluso también función administrativa en terceros. Existe un proceso, desde mi perspectiva, de deslegalización estatal o de transferencia de potestades del Estado a los particulares. Entonces, cuando un particular, ejemplo, concesión de servicio público u otras figuras, ejerce una función estatal en virtud de una transferencia o delegación por el propio Estado, sea por vía contractual o por otras figuras, el contrato que luego celebre el particular en ejercicio de una función estatal es en principio un contrato administrativo, o al menos es un punto a repensar si se trata o no de contrato administrativo. Ejemplo entre nosotros, cuando el Estado transfiere la fiscalización de los vehículos del parque automotor en un particular, en una empresa. Ya no es el Estado el que ejerce esa función administrativa de verificar técnicamente las condiciones del parque automotor de cualquiera de nuestros países, sino un particular en virtud de una delegación, sea por vía de un contrato o una autorización a favor del tercero. Luego, el tercero, en ejercicio de esa función administrativa de verificación técnica vehicular, celebra contratos. Y la pregunta entonces que debiéramos hacernos es si ese contrato es o no un contrato administrativo. O, por ejemplo, cuando el Estado transfiere la función administrativa de seguridad
en espacios públicos en terceros, cuando luego este tercero celebra un contrato con otros, es o no contrato administrativo. Ejemplo, puntualmente. En la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, la seguridad interna no es ejercida por la propia universidad, o sea, por el Estado, sino por una empresa particular en virtud de un contrato celebrado entre la facultad y la empresa de seguridad privada. Esa empresa privada, no estatal, no pública, ejerce entonces una función propiamente administrativa. Y de ahí que nos preguntemos o repreguntemos si es un contrato administrativo o no. El punto que me parece relevante, más allá de la respuesta en cada sistema jurídico en particular, es que ya el contrato administrativo no es solo el contrato celebrado por el Estado central. Cabría entonces preguntarse, en el contexto de cada uno de nuestros modelos jurídicos, cuál es el ámbito de expansión del contrato administrativo. Y tal como indicamos anteriormente, ¿es o no contrato administrativo aquel celebrado por una sociedad anónima estatal? ¿Es o no contrato administrativo aquel que ha sido suscrito por una persona humana o jurídica privada en ejercicio de función administrativa? Este es un punto muy importante y aclaro también que en ciertos modelos se considera contrato administrativo más allá del sujeto contratante o contratado por el uso de recursos públicos. De modo que nosotros, en términos históricos, construimos y justificamos la figura del contrato administrativo a partir de la presencia del sujeto estatal. Pero existen otros modelos en la actualidad en los cuales la figura del contrato administrativo ya no se apoya en la presencia del sujeto estatal, sino básicamente en el uso de recursos públicos. Entonces, un tercer punto aquí a introducir en términos de debate es si un contrato administrativo suscrito por un tercero, no ya en ejercicio de función administrativa, pero sí mediante el uso de recursos públicos, es o no contrato administrativo. Cierro entonces este segundo paradigma con las ventanas que hemos abierto anteriormente respecto de los sujetos y la definición del contrato administrativo a partir exclusivamente del sujeto o con la incorporación de otros criterios o directrices como el ejercicio de función estatal o el uso de recursos públicos. El tercer paradigma que es importante, creo yo, advertir en la nueva regulación contractual estatal es evidentemente el uso de tecnologías de la información y la comunicación. Aquí también existe, obviamente, una modificación del modelo tradicional contractual. Lo que debiéramos tener en cuenta, creo yo, en este punto en particular, es el uso de datos por parte del Estado y, por otro lado, la utilización, es decir, no solo la acumulación de información por parte del Estado, por ejemplo, en materia contractual, sino además lo que se conoce técnicamente como minería de datos, es decir, un análisis de los datos. Insisto, no solo acumular datos, sino también un análisis de datos. ¿Por qué esto es importante? Porque en los contratos administrativos comienza a hacerse hincapié, desde mi perspectiva, en la declaración y justificación de la necesidad para contratar. Históricamente, en cualquier caso, debía justificarse la necesidad de contratación, pero yo creo que existe una tendencia en este sentido
de definición de la necesidad a partir del interés de los destinatarios o usuarios del bien o servicio a adquirir por el contrato, por un lado, y por el otro lado, de los oferentes en el mercado. Es decir, el Estado, y esto básicamente a partir de mayor información y del uso de dicha información, comienza a definir la necesidad, no solo desde la perspectiva del interés propio estatal, sino desde la mirada del interés de quienes sean destinatarios del objeto del contrato, bien o servicio, y a su vez también de las características del mercado. Es decir, destinatario más oferentes, y ello le permite al Estado definir desde una óptica distinta cuál es la necesidad o más puntualmente el objeto del contrato de que se trate. Tercer paradigma entonces. Cuarto paradigma, el de la participación en materia contractual, que está vinculado con el aspecto que mencioné anteriormente. Por ejemplo, en algunos modelos se discute o se prevé técnicas de discusión, de participación y discusión de los pliegos antes de su aprobación. Cuando se trata de contratos cuyo objeto es complejo o el monto del contrato es alto, el propio Estado decide, conforme el marco regulatorio, convocar a audiencia u otras técnicas de participación para definir de modo participativo cuáles las condiciones propias del pliego especial de la contratación, por un lado. Y por el otro lado, hay países como por ejemplo Francia, en los cuales el Código de Contratación prevé mecanismos mucho más específicos, no ya de discusión o negociación del pliego, sino del propio contrato. Hay procedimientos de contratación con negociación u otras técnicas llamadas diálogo competitivo, a través de las cuales se discute y se definen las condiciones contractuales entre el Estado por un lado y el contratista o los contratistas o los oferentes, según el caso, por el otro. En síntesis, entonces, yo creo que uno debe observar al contrato estatal y en particular advertir la aplicación de derecho privado, la definición o redefinición del sujeto, la incorporación de las nuevas tecnologías informáticas, las técnicas de participación y por último, creo que este es el aspecto más innovador en materia contractual, me refiero al valor por dinero o la sostenibilidad económica, social o ambiental en materia contractual. Este último, creo, es el paradigma más disruptivo de todos los que he mencionado. Porque en términos históricos, el contrato estatal es visibilizado como una herramienta a través de la cual el Estado adquiere el bien o servicio de que se trate por el menor precio y de la mejor calidad posible. En muchos marcos regulatorios aún vigentes, se define al contrato estatal con estos términos o caracteres. Como ya señalé, adquisición de un bien o servicio de la mejor calidad al menor precio. Este cambio de paradigma de valor por dinero, que ahora paso a definir, o de sostenibilidad, supone ejecutar por parte del Estado políticas públicas a través de los contratos administrativos. Ya no se trata del contrato, de observar el contrato administrativo como una herramienta o simple herramienta de adquisición de bienes o servicios, sino el contrato administrativo como un instrumento de ejecución de políticas públicas, no circunscriptas solo al objeto específico contractual, sino un instrumento o herramienta de ejecución de políticas públicas, por ejemplo, en materia ambiental o social, mediante el favorecimiento
digo esto a título de ejemplo, de determinados sectores sociales, minoritarios o excluidos. Ejemplo, puntualmente, el Estado decide adquirir cualquier bien, por ejemplo, computadoras, pero con particular o especial preferencia por aquellos proveedores que contraten, por ejemplo, mujeres, o contraten personas con discapacidad, o contraten personas que integren grupos excluidos en términos históricos. De este modo, dicho esto a grandes rasgos, el Estado no solo persigue el objetivo de incorporar un bien, como es el caso de las computadoras, sino además ejecutar una política pública social de inclusión de determinados sectores. Aclaro, el valor por dinero, que es este quinto paradigma al cual nos estamos refiriendo, y leo textualmente, es o ha sido definido por el Banco Interamericano de Desarrollo como el uso eficaz, eficiente y económico de los recursos con evaluación de costo y beneficio, más evaluación de riesgos y atributos no relacionados con el precio. Porque como nosotros ya sabemos, en general, el Estado, y vuelvo a repetirlo, subrayarlo en términos históricos, recurría a los contratos para incorporar bienes o servicios de la mejor calidad y el menor precio. El cambio de paradigma supone que el precio ya no es el factor relevante en materia de adjudicación contractual. Justamente cambia el precio como factor relevante porque a su vez se modificó el paradigma. El paradigma anterior era adquirir bienes y servicios de la mejor calidad al menor precio. En cambio, el paradigma actual es el de incorporar valor. Por eso se menciona a este paradigma como valor por dinero, es decir, reemplazar el factor dinero por el factor valor. El valor está representado por otros intereses públicos y no simplemente por el factor económico de adquisición o incorporación de bienes o servicios. Entonces, se reemplaza o se tiende a reemplazar. Esto es evidentemente una modificación gradual en los marcos regulatorios, el dinero por el valor. En términos de sostenibilidad o sustentabilidad del contrato, como dijimos anteriormente, desde una perspectiva social, económica o ambiental. Quien quiera profundizar este tema, existen, yo creo, dos documentos bastante ilustrativos al respecto. Me refiero al manual de la Red Interamericana de Compras Gubernamentales. Esta red interamericana se puede consultar por Google incluso. Esta red interamericana está integrada por los distintos Estados miembros de la Organización de Estados Americanos y elaboró dos documentos públicos. Uno es el manual del año 2015, Manual de Compras Sustentables, y otro es la Directiva Modelo del año 2021. Ambos, como dije anteriormente, de esta red interamericana que es parte de la Organización de Estados Americanos. Tanto uno como otro son textos que van a permitirnos a nosotros profundizar justamente sobre la incorporación de estos criterios de sostenibilidad en materia contractual. Sí quiero marcar cuáles son, desde mi perspectiva, los desafíos que plantea la incorporación de este nuevo criterio de sostenibilidad o sustentabilidad. Primero, quiero aclarar, antes de ir a cuestiones más puntuales, que
el conflicto subyacente al incorporar la sostenibilidad es entre el mercado, la competencia propia del mercado en un contexto capitalista por un lado, y por el otro lado, la ejecución de las políticas públicas. Si yo me inclino por el mercado y la competencia propia del mercado, debiera volver al paradigma anterior. Esto es, adjudicar a aquel que ofreciese el precio más bajo y de este modo incentivar la competencia entre los distintos oferentes. Si por el contrario yo favorezco no la competitividad propia del mercado a través del precio que se construye mediante la oferta y demanda, sino con el objeto de definir políticas públicas por casos ambientales, entonces evidentemente disminuye la competitividad. Es decir, a mayor precio, a mayor incidencia del precio, más competitividad. A mayor incidencia de la ejecución de políticas públicas, menor competitividad. Y esto crea evidentemente un conflicto. Por eso cuando nosotros leemos o eventualmente incorporemos en nuestros marcos regulatorios este nuevo criterio de sostenibilidad contractual, tenemos que advertir que estamos favoreciendo la ejecución de políticas públicas en perjuicio de la competitividad propia de los mercados. Es posible, seguramente, que el Estado adjudique a un oferente en el contexto del ejemplo que ensayamos anteriormente, la adquisición de computadoras por un precio mayor. Pensemos que el oferente A ofrece al Estado computadoras por un valor de $1 por unidad y el oferente B lo hace en razón de $3 por cada unidad, por cada computadora. Si yo aplico el paradigma anterior, evidentemente tendría que adjudicar al oferente A, porque ha hecho la oferta menor en cuanto al precio, siempre que se tratare de bienes de igual calidad. En cambio, si yo incorporo criterios de sostenibilidad, es posible que adjudique al oferente B a un precio mucho mayor. El Estado, en el primer caso del oferente A, desenvuelve 1.000 pesos, en cambio, en el segundo, 3.000 pesos. Sin embargo, adjudica al segundo y no al primero. ¿Por qué? Porque el segundo cumple, por ejemplo, con determinados estándares de sostenibilidad ambiental. Ejemplo, utiliza materiales reciclables o se trata de bienes que producen una contaminación menor o no contaminación del ambiente. Pensemos, por ejemplo, cuando el Estado resuelve adquirir vehículos para las fuerzas policiales. ¿Cuál es el factor relevante? Depende. Una posibilidad es que el Estado, a través del marco regulatorio, defina como factor relevante el precio del bien. Pero otro criterio distinto, como ya mencionamos, es, por ejemplo, valor por dinero. ¿Qué es puntualmente valor por dinero? En términos más específicos, es evaluar el ciclo de vida. Por ejemplo, las garantías propias del mantenimiento de los automotores. Yo, Estado, puedo adquirir un vehículo a un precio menor, pero luego quizás el costo de mantenimiento, el costo de las garantías, el costo de reposición o incluso el costo de destrucción o depósito final de esos vehículos es mucho mayor en un caso que en el otro. Y teniendo en cuenta estos factores, por ejemplo, o si utiliza de combustible eléctrico o no, es decir, energías renovables o no renovables, o el costo por caso de los repuestos de dicho vehículo, todo ello está dentro del concepto de ciclo de vida o valor por dinero. Y entonces es posible, de acuerdo al marco regulatorio, sea la ley, los decretos o el propio pliego especial, que el Estado resuelva adjudicar al oferente B, que hizo una oferta cuyo precio triplica la oferta del otro oferente. ¿Cómo es posible? Como ya señalamos,
porque el Estado, ya sea en el marco regulatorio o en el pliego, le otorga mayor puntaje a aquel que favorece la no contaminación del ambiente o garantiza, en mejores términos, el ciclo de vida del bien a incorporar por parte del Estado. Entonces, primer punto que uno tiene que analizar cuando observa este nuevo paradigma de sostenibilidad es, como dijimos anteriormente, el equilibrio entre la competitividad y el mercado por un lado y por el otro el de la ejecución de políticas públicas. Segundo aspecto que es muy importante o relevante. ¿En qué instancia del procedimiento contractual el Estado introduce el criterio de sostenibilidad? Ejemplo, el Estado puede establecerlo como prohibición. Demos un ejemplo puntual. El Estado decide favorecer a las empresas que contraten mujeres para justamente fortalecer la igualdad de género. Entonces, el Estado decide que a través de los contratos administrativos planifica y ejecuta una política pública de igualdad de género. Ahora, el Estado puede introducirlo ya en el marco específico de un contrato en términos de prohibición. Por ejemplo, está prohibido contratar a aquellas empresas que no cuenten en su personal al menos con el 50% de mujeres. O, por ejemplo, el Estado decide contratar a empresas que hayan contratado, que hayan incorporado en su planta de personal personas que pertenezcan a determinados grupos de orientación sexual. Entonces, un aspecto muy importante sobre el cual estamos conversando es en qué instancia el Estado coloca la condición de sustentabilidad en un contrato. Una posibilidad, como ya mencioné, es en términos de prohibición. Es decir, el Estado no contrata con empresas que al menos no contasen en su planta de personal con la mitad de mujeres. Esta es una alternativa. Otra alternativa es que el Estado establezca determinado puntaje respecto de aquellas empresas que cuenten con el 50% al menos de mujeres entre su personal. En este caso, no se incorpora como una regla prohibitiva de contratación con el Estado, sino que se le otorga mayor puntaje. Por ejemplo, 20% de un puntaje total de 100 puntos hasta 20 puntos de acuerdo al precio ofertado. Luego, 30 puntos según las condiciones técnicas. 20 puntos de acuerdo a la contratación de mujeres o no por parte del oferente. ¿De acuerdo? Y los últimos 30 puntos restantes si desarrolla determinadas políticas en materia ambiental respecto de los residuos. Entonces, aquí no se incorpora, esto planteado en términos teóricos, hipotéticos, no se incorpora como una regla prohibitiva de contratación estatal, sino como incentivo. Se le otorgará mayor puntaje a aquella empresa que cumpla con la política pública a favorecer por parte del Estado. Es posible en este contexto incluso que el Estado contrate con una empresa u oferente que no cumpliese con dicha condición, porque aquí la condición no es prohibitiva, sino que le otorga mayor o menor puntaje al oferente de que se trate. Y un tercer criterio, que creo que es el más interesante de todos, es incorporar las condiciones de sostenibilidad, insisto, ambiental, social o económica, en el marco de la ejecución contractual.
Es decir, el Estado adjudica de acuerdo a X criterios, por ejemplo, el precio. Pero el oferente que resultase adjudicatario debe luego cumplir con el cupo de femenino. Es decir, aun cuando el oferente está habilitado a presentarse en el marco de la selección abierta por el Estado, cumpliese o no cumpliese con la condición del cupo femenino, luego, una vez adjudicado el contrato, debe incorporar X número de mujeres para cumplir justamente con la cuota. Si así no lo hiciere, se configura entonces un incumplimiento contractual y cabría aplicarle las consecuencias propias de cualquier incumplimiento por parte del contratista. ¿Por qué es importante este aspecto? Porque debemos hacerlo jugar con el punto anterior. Es decir, si yo incorporo en el tercer escalón, es decir, en el marco de la ejecución contractual, las condiciones propias de la política pública que intento favorecer, y no en términos prohibitivos, o en su caso de mayor o menor puntuación, entonces favorezco la competitividad. ¿Por qué? Porque es posible que se presenten mayor número de oferentes. No es necesario que el oferente que presentase su oferta cumpla previamente con las condiciones que el Estado intenta favorecer, aunque sí debe hacerlo luego en el marco de la ejecución contractual. Pensemos en otro ejemplo paralelo. Si el Estado decide convocar una contratación para la adquisición de vehículos y exige, por ejemplo, que los vehículos para un menor consumo de combustible debe indicar al conductor cuál es el punto en el cual debe realizar los cambios propios del vehículo para menor consumo de combustible y así consecuentemente ahorrar combustible. Podrá presentarse incluso una empresa que no fabrique automóviles con esas características, pero de resultar adjudicatario, luego deberá adaptar sus vehículos para cumplir con dicha condición. De modo que este es otro punto también importante. Tercero, en materia de sostenibilidad. Es demasiado amplio el concepto porque, como marcamos, puede tratarse de políticas sociales, políticas ambientales e incluso políticas económicas. Y respecto de las políticas económicas se marca particularmente la innovación, es decir, el Estado como Estado promotor o como Estado emprendedor, en la medida en que éste sea capaz, en este caso a través de la figura puntual del contrato estatal, de crear innovación en el mercado o de incentivar la innovación y las nuevas tecnologías en el mercado por parte de quienes se desenvuelvan en él. Por eso, tercer punto, es importante que también el Estado defina cuál es el criterio, si es un criterio económico, social y ambiental. Y además, dentro de cada uno de estos, se abren infinidad, o casi infinidad de subtítulos en relación a cada uno. Es muy importante, marco esto, que en términos de sostenibilidad contractual pensemos en estructuras estatales distintas a las anteriores. ¿Por qué? Porque habitualmente el Estado contrataba, más allá de incorporar planes anuales de contratación, a partir de la decisión de cada jurisdicción. Cada ministerio, cada ente descentralizado en particular, define o definía las necesidades en materia contractual. Es un mecanismo básicamente descentralizado, o sea, centralizado en términos regulatorios, pero descentralizados en cuanto a la ejecución de la política contractual, porque cada ministerio, cada jurisdicción decide por sí misma
qué es lo que contrata anualmente. En cambio, cuando introducimos este criterio de sostenibilidad, o sea, ejecución de política pública y no meramente contratos o cumplimiento de objeto contractual específico, adquisición de bien o servicio, es necesario crear una estructura respecto de la contratación estatal centralizada y no descentralizada. ¿Por qué? Porque un órgano estatal en particular es aquel que debe definir cuál es el criterio de sostenibilidad, insisto, económico, social, ambiental, o dentro de cada uno de ellos, a favorecer a través de los contratos administrativos. Ejemplo, si el Estado, sea a través del Congreso o el presidente, decide favorecer políticas ambientales. Entonces, una vez que establece este criterio o directriz, luego cada unidad jurisdiccional debiera en su propio plan incorporar esta directriz o este criterio ambiental en los contratos. ¿Por qué? Porque de lo contrario, ejemplo, el Ministerio de Salud, a través de sus contratos, es posible que decida y favorezca políticas sociales X. En cambio, el Ministerio de Defensa se incline por políticas sociales J, o el Ministerio del Interior por políticas ambientales. Esto crea, en definitiva, políticas desarticuladas que no cumplen con el objetivo estatal de ejecutar de modo eficaz políticas públicas. Por eso cuando uno piensa en contratos sostenibles, debiera también repensar cuál es el modelo de la estructura estatal respecto de las contrataciones y desde mi perspectiva crear un modelo centralizado. Por ejemplo, el presidente o el ministro X es aquel que debe definir cuáles son los criterios de sostenibilidad anual y luego cada jurisdicción definir su plan anual de contrataciones aplicando dicho criterio. Cuarto punto que es importante también remarcar es cómo definimos el criterio de sostenibilidad. Es decir, más allá de que es un campo abierto, que como dije anteriormente, según mi criterio, debiera ser definido por un órgano centralizado, también otro aspecto es si las políticas públicas a ejecutar a través de un contrato estatal deben estar vinculadas con el objeto o no. En algunos casos se vincula con el objeto. En cambio, en otros casos, depende del marco regulatorio, se disocia prácticamente del objeto. Ejemplo, yo decido, el Estado decide adquirir vehículos. A través de la adquisición de vehículos, el Estado, en términos de relación directa con el objeto, podría incentivar o innovar tecnológicamente a través de sus propios contratos. Es decir, favorecer a aquellas empresas que alcancen un mayor desarrollo tecnológico respecto del bien a proveer, en este caso el vehículo automotor. Pero también es posible que pensemos la sostenibilidad no solo vinculada con el objeto contractual, sino más allá de dicho objeto. Volviendo al caso anterior, si el Estado decide adquirir vehículos, pero no para innovar tecnológicamente respecto de la fabricación de los vehículos automotores, sino para crear empleo o mejores condiciones de empleo. Esa creación, esa política pública, cuyo objeto es crear más empleo o más empleo formal, no tiene vínculo directo con el objeto, que es la provisión de vehículos por parte del Estado. Quinto punto que es muy importante marcar, la sostenibilidad o sustentabilidad contractual nos reconduce a un capítulo que nosotros estudiamos y pensamos habitualmente en el derecho administrativo, como es la discrecionalidad estatal. Porque, tal como marqué anteriormente, los criterios de sostenibilidad abren un abanico casi infinito
¿Cuál es la política pública a favorecer a través de los contratos? ¿Quién define dicha política pública y con qué criterio se define dicha política pública? Nosotros antes mencionamos o nos detuvimos en la organización y el órgano competente para definir la política pública a ejecutar a través del contrato estatal, pero debiéramos también centrarnos en el análisis de los criterios, porque de lo contrario, si la ley o en su caso el decreto del Poder Ejecutivo no fijan criterios de sostenibilidad, luego cada jurisdicción, y más puntualmente aún cada jurisdicción en cada contrato en particular, define de modo discrecional cuál es la política pública a favorecer y cuál es, a su vez, la prioridad en relación a las diferentes políticas públicas plausibles. ¿Qué es lo que voy a favorecer a través de un contrato público? La innovación tecnológica, la no contaminación ambiental, la creación de empleo, la incorporación en el mercado laboral de grupos excluidos y así sucesivamente podríamos plantear innumerables políticas públicas. El punto, entonces, no es solo quién define cuál es la política pública a desarrollar, sino también el criterio que voy a utilizar desde el Estado para definir la política pública. Estos criterios debieran estar, primero, debidamente justificados. Es decir, ¿por qué el Estado, a través de un contrato estatal, favorece una política A, B o C? Segundo, y esto por aplicación de los principios que todos conocemos del derecho y del derecho administrativo, debe ser una decisión justificada y además razonable. Tercer punto, proporcional. La razonabilidad o proporcionalidad a veces son conceptos, depende de cada marco regulatorio, superpuestos, en otros no. Y por último, un aspecto muy importante es el del control. Cuando nosotros incorporamos criterios de sustentabilidad, ya no se trata de controlar solo el contrato en sí mismo. Porque en el marco histórico, el Estado, a través de los distintos mecanismos y órganos de control, fiscalizaba que el contrato primero se hubiese celebrado y luego ejecutado de acuerdo al marco legal, es decir, en el contexto de la legalidad. Y es posible también, en algunos modelos, incluir el control no solo de legalidad, sino también de gestión, esto es, eficiencia, economía y eficacia en materia contractual. Pero en la medida en que yo modifico el concepto de valor por dinero o sostenibilidad, ya el Estado no debe detenerse solo en el análisis del contrato y del cumplimiento de dicho contrato en términos de gestión o legalidad, sino de la política pública. El Estado debe entonces, a partir de ahora, evaluar con mucha más extensión, insisto, no el contrato, sino si se ejecutó o no la política pública. Si el Estado, a través de un órgano centralizado, o en su caso el legislador o el propio presidente, decide que a través de los contratos estatales se va a ejecutar una política pública en materia laboral que permita la equiparación de las condiciones de mujeres y hombres en el mercado formal, luego cada jurisdicción deberá definir en el pliego especial cómo introduce esa directriz de sostenibilidad laboral y social en cada uno de los contratos. Y por último, el Estado, y en tal caso debiera, según mi criterio, ser también un órgano centralizado, debe fiscalizar si se cumplió o no con esa política pública. Es decir, cuando se analice el contrato A, B y C, no solo si se cumplió con el objetivo específico contractual de incorporar bienes y servicios, ya no al menor precio, sino a un precio razonable, sino además
si se cumplió o no con la política pública de inclusión o incorporación de la mujer. Insisto, no solo el contrato, sino básicamente la ejecución de la política pública. Quiero ir cerrando y marcar cuáles son los beneficios y las desventajas o déficit de este nuevo paradigma de sostenibilidad contractual. Y insisto, quien quiera ver ejemplos, depende de los países. Hay algunos que ya se ha incorporado, en otros no, pero también debiéramos analizar en cada caso puntual cómo se incorporó o hasta dónde se incorporó este nuevo criterio de sostenibilidad. Pero más allá de ello, si alguno quiere observar casos puntuales, ejemplos puntuales, repasemos el manual y la directiva modelo que mencioné anteriormente de la Red Interamericana, porque ahí explica, introduce casos puntuales, ¿de acuerdo?, de sostenibilidad o sustentabilidad contractual. A mí no me interesa aquí en este contexto repetir lo que ya está escrito en esos textos, el manual o la directiva, sino tratar de pensar o reflexionar cuáles son los aspectos críticos al incorporar este nuevo paradigma de sostenibilidad en materia contractual. Último punto, beneficios y costos. Beneficios, primero, mejor calidad. Es probable que si yo no observe como factor excluyente el precio, sino otras condiciones, es altamente probable que entonces contrate como Estado bienes o servicios de mejor calidad. Segundo, menos riesgo en la ejecución contractual. Si yo al contratar vehículos para los efectores sanitarios, para los hospitales públicos, tengo en cuenta el ciclo de vida de dicho vehículo, entonces el riesgo es mucho menor. ¿Qué es lo que puede ocurrir? Que yo adquiera 100 ambulancias que después de un año de uso intensivo estén en condiciones deplorables. Y deba, por lo tanto, tras el primer o segundo año, renovar el parque automotor. En cambio, si yo analizo el ciclo de vida de esas ambulancias a adquirir, es posible entonces que el uso no se limite a 1 o 2 años, sino que se extienda a 5 o 10 años. De modo que disminuyo riesgos al analizar no simplemente el precio, sino el valor, es decir, como ya mencioné, el ciclo de vida de dicho bien. Tercer beneficio, mayor innovación. No se trata simplemente de parte de los oferentes y del mercado de ofrecer bienes o servicios a un menor precio, sino ofrecer mejores bienes y servicios. Y eso lleva necesariamente a una mayor competitividad en cuanto a la innovación de los bienes y servicios ofrecidos por el mercado. Por un lado. ¿Cuáles son, por otro lado, los costos? Cierro con los beneficios más específicos. ¿Hay beneficios económicos? Sí. Por ejemplo, es probable que exista mayor inversión extranjera, mayor inversión privada, beneficios sociales, que se cree más trabajo o trabajo en mejores condiciones, o ambientales, que el Estado incorpore bienes o servicios que sean sustentables desde el punto de vista ambiental o, por ejemplo, específicamente el desarrollo de energías renovables. Estos son los aspectos que llamemos positivos y otros negativos. ¿Cuáles son los negativos? Primero, que es más costoso, que evidentemente el Estado va a adquirir bienes o servicios a un precio mucho mayor, en la medida en que incorpore, cualquiera sea la fase contractual en que lo haga, condiciones para garantizar o satisfacer otras políticas públicas. Segundo, el Estado debe capacitar
más a su propio personal. Es muy simple, si yo intervengo en un comité de adjudicación o soy el órgano responsable estatal de adjudicar el contrato, que si deba hacerlo a partir del precio, compare simplemente los precios que hubiese ofrecido cada uno de los oferentes. En cambio, si yo debo analizar el cumplimiento de otras condiciones económicas, sociales, ambientales, tengo que capacitar a los agentes estatales o servidores públicos. Tercero, como desventaja o mayor costo, necesito más información, no solo personal más capacitado, sino a su vez también personal que cuente con mayor información. Concluyo. Este paradigma en particular, se incorpora de modo gradual. Y aquí debemos quizás centrar el análisis. ¿Cuál es el grado y cómo incorporar estos nuevos paradigmas de sostenibilidad contractual? Un criterio posible es que yo desde el Estado utilice el precio como factor relevante cuando se trate de productos básicos. En cambio, cuando el Estado deba adquirir bienes o servicios complejos, recurra a criterios de sostenibilidad. Pero esta es una mirada. Depende de la decisión de cada Estado y de cada legislador, primero incorporar o no tales criterios y en segundo término, cómo hacerlo y con qué alcance. En definitiva, estos nuevos paradigmas del contrato administrativo nos introducen en un debate y una reflexión profunda sobre justamente la figura del contrato administrativo y la sustitución de los viejos paradigmas por estos nuevos. Muchas gracias. Cierro la introducción o estas reflexiones y damos lugar a las preguntas o al debate. Perfecto, doctor. Bueno, desde ya muchísimas gracias por su brillante exposición. Vamos a abrir una ronda de preguntas. Tenemos algunas ya escritas. Bien. Así que voy a empezar a dárselas. Perfecto. José Gabriel pregunta, Bien. Profesor Balbín, en Bien. el Ecuador, el artículo 125 del Código Orgánico Administrativo señala que el contrato administrativo es el acuerdo de voluntades productor de efectos jurídicos entre dos o más sujetos de derecho, de los cuales uno ejerce una función administrativa. Bien. Los contratos administrativos se rigen por el ordenamiento jurídico específico en la materia. En este caso, ¿bastaría que un sujeto de este contrato esté en ejercicio de una función administrativa para que el contrato sea administrativo? A ver, hay una respuesta, José, teórica y otra propia de cada marco regulatorio. En términos teóricos, mi criterio es que el contrato, en la medida en que suponga ejercicio de función administrativa, es un contrato administrativo. Y cabe, consecuentemente, aplicar el marco regulatorio de derecho público. ¿Por qué? Porque, como dije anteriormente, ya no me centro en el sujeto, sino en el ejercicio de función administrativa. Ahora, en el caso de Ecuador, y más allá de la lectura del artículo que vos transcribiste o mencionás, debiera hacer, de mi parte, claro, un análisis más profundo para determinar si es o no un contrato administrativo. Es posible, y vuelvo al plano teórico,
definir a un contrato administrativo, insisto, según cada marco regulatorio en particular, como aquel celebrado por el Estado sujeto, con independencia de la función administrativa, porque además existe también una crisis en cuanto al concepto propio de función administrativa. ¿Qué es función administrativa? Así como existe una crisis del contrato administrativo, del Estado, también de la función administrativa, porque, como dije anteriormente, ejemplo, ¿la verificación técnica vehicular es función administrativa o privada? Eso depende, yo insisto, puede ir a un plano teórico o a cada marco regulatorio. Quizás en ciertos países la verificación técnica vehicular no es una función administrativa, sino privada. Sí es importante marcar, pero insisto que debería hacer un estudio más profundo de la legislación ecuatoriana para darte puntualmente una respuesta a tu pregunta, pero sí quiero marcar que existe una tendencia generalizada a privatizar las funciones estatales. Depende de cada marco regulatorio, pero sí al menos es posible, creo, marcar esa tendencia de sustituir el concepto de función administrativa por función privada. En definitiva, depende cuál sea el rol que le atribuyamos al Estado o al mercado en cada modelo o marco regulatorio. ¿De acuerdo? Gracias, doctor. Al contrario. Mary Collado pregunta, Bien. dice que su pregunta va dirigida en el sentido de saber si cuando una sociedad anónima o persona física o moral contrata ejerciendo una función pública delegada, puede beneficiarse de las llamadas cláusulas exorbitantes que permiten al Estado modificar el contrato de forma unilateral. El administrado que ha contratado en esas condiciones puede alegar el principio de confianza legítima y reclamar indemnización. A ver, primero, para contestar, creo que debiéramos analizar el marco a aplicar a las sociedades estatales o las sociedades anónimas estatales. Ejemplo, en la Argentina, la ley o decreto de creación de las sociedades anónimas estatales dice en términos expresos que no se aplica derecho público, ni los principios de derecho público, sino que por el contrario, estas se rigen por las reglas del derecho privado y por los principios del derecho privado. De modo que si yo contestase esa pregunta, en el caso puntual de la Argentina, debiera decirte que son contratos privados y no contratos administrativos. ¿Por qué? Porque sí lo indica en términos expresos el legislador. Pero además, agrego, en la medida en que se trate de una sociedad a la cual le aplico derecho privado, el contrato a celebrar por estas es un contrato privado, no es un contrato estatal. Entonces, para contestar sobre el contrato de la sociedad estatal, si este es un contrato público o un contrato privado, debería, creo yo, analizar primeramente cuál es el marco regulatorio a aplicar, si es derecho público o derecho privado. En general, el criterio mayoritario es que se aplica derecho privado y no derecho público. Y si es derecho privado, es contrato privado y a su vez no cabe aplicar las cláusulas exorbitantes de derecho público. En un contrato privado, aun cuando sea celebrado por el Estado, no cabe aplicar las potestades o las reglas exorbitantes. Por eso, cuando yo me referí al primer paradigma, es sumamente importante y es en verdad un paradigma, porque cuando yo le aplico derecho privado, ese contrato es un contrato privado y desaparecen por tanto las cláusulas exorbitantes. Entonces, en síntesis, leamos el marco regulatorio puntual de la sociedad. Si allí se indica que es derecho privado, cualquier contrato es privado y no cabe aplicarle
cláusulas exorbitantes. Por último, para intentar darte una respuesta razonable o posible, ¿podría el particular contratista, en virtud de que se trata de un contrato privado, si el Estado en el desarrollo o ejecución de ese contrato ejerciese una potestad exorbitante, recurrir a la teoría de la confianza legítima? Yo creo que sí, pero para ello debiera primero argumentar, como intentamos antes, que el marco regulatorio es de derecho privado y además también analizar cuál ha sido la conducta estatal en ese contrato o en otros contratos análogos. Y a partir de ahí construir o justificar o darle contenido a la teoría de la confianza legítima como argumento a favor del empresario. Bien, gracias, doctor. José Gabriel Bien. le pregunta de qué manera el Estado puede motivar a las empresas del triple impacto que se presenten como proveedores en un procedimiento licitatorio. No sé, José Gabriel, ¿a qué te referís con el triple impacto? ¿La sostenibilidad económica, social, ambiental? Perdón, profesor Balbín. En No efecto, sé. digamos, en resumen, Sí, las claro. empresas triple impacto son Bien. aquellas empresas mercantiles que no solamente se centran en la rentabilidad, sino que además tienen una función de responsabilidad social y ambiental en la línea precisamente de lo que usted hablaba respecto a las políticas públicas. De acuerdo, de acuerdo. ¿En qué medida incentivarlo? Como dijimos anteriormente, según cómo el Estado defina el objeto contractual y a través de la definición del objeto contractual, es posible que el Estado incorpore estos factores y que, por tanto, los oferentes, las empresas, deban incentivar el desarrollo de políticas propias, ambientales, sociales o económicas para contratar con el Estado. Porque en caso contrario, difícilmente o es altamente probable que no contraten con el Estado. Si el Estado exige determinadas condiciones ambientales, eso crea un incentivo a las empresas para que éstas puedan competir y eventualmente contratar con el Estado. ¿De acuerdo? Gracias, No sé si es doctor. claro, José Gabriel, o si querés repreguntar o observar. Está perfecto, muchísimas Ok, gracias. no, gracias a vos. Bien, la segunda pregunta es difícil de Bien. contestar. Como las Dice, anteriores, o peor que las anteriores. doctor Balbín, ¿cómo sería su propuesta para blindar la contratación estatal de la corrupción galopante que termina desnaturalizándola? Entramos en un curso, no sé cuándo termina el curso, si quieren comenzamos, pero a ver, es muy difícil contestar, pero lo que quiero marcar es lo siguiente en materia de transparencia. ¿Cuál es el punto para mí que se discute entre los diferentes marcos regulatorios? Primero, bueno, la incorporación de cláusulas anticorrupción. En la mayoría de los países se prevé justamente que los contratos incluyan cláusulas anticorrupción. Existen también tratados internacionales de Naciones Unidas, de OEA, o por ejemplo, entre los principios de la OCDE, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, varios países de la región son parte de la OCDE. Allí se incorporan principios en materia de transparencia. Pero, ¿qué es lo que quiero marcar? Más allá de estos principios, ¿sí? Principios globales y luego en cada uno de los modelos en particular, el punto que se discute básicamente, creo yo, es el siguiente. Si un contrato no transparente o, digámoslo con más claridad, un contrato atravesado por hechos de corrupción debe continuar vigente o no. En otras palabras, ¿cuáles son las consecuencias?
Y en ese sentido hay dos respuestas posibles, creo yo, cuando uno avanza en un análisis comparativo de marcos regulatorios. ¿Cuáles son esos dos respuestas o modelos posibles? El primero, que el contrato, más allá de la responsabilidad patrimonial, penal, disciplinaria de los servidores públicos y de la responsabilidad penal de los empresarios, el punto crítico, porque esto no se discute, todos los modelos se inclinan por atribuir responsabilidad disciplinaria, penal y patrimonial a los servidores públicos y a los empresarios con matices, porque aquí se incorpora toda la técnica de integridad, que es otro capítulo, y en ciertos casos el cumplimiento de técnicas de integridad exime de responsabilidad al contratista. Pero más allá de los dos capítulos, responsabilidad del servidor público y segundo capítulo, responsabilidad del empresario, el tercer punto, que para mí es el más relevante, es qué ocurre en relación al contrato. Si el contrato es nulo o no lo es. Y aquí se debate fuertemente, como dije antes, entre dos modelos. Uno, que se inclina por preservar el contrato, más allá de las modificaciones puntuales o de la responsabilidad de quienes hayan intervenido, la idea es que el contrato continúe en el contexto de su ejecución hasta su cumplimiento. En cambio, el otro modelo es el de la exclusión del contrato, el de la declaración de invalidez del contrato. Doy un ejemplo puntual, aunque evidentemente, como dijo la doctora Oriz, es una pregunta que nos llevaría mucho tiempo en términos de reflexión. En Argentina, un contrato sumamente importante era el contrato por el soterramiento de un ferrocarril de transporte de pasajeros, estaba claramente atravesado de acuerdo a informes de organismos de terceros países por soborno, es decir, hechos de corrupción. Los supuestamente responsables transfieren el contrato a un tercero y ese tercero continúa con la ejecución del contrato. ¿Eso es posible o no? Depende, como dije antes, por cuál de los dos modelos nos inclinamos. Si entendemos que ese contrato es nulo, no hubiese sido posible que los responsables transfiriesen el contrato al tercero. Si por el contrario nosotros creemos que el criterio más razonable es el de la continuidad contractual, entonces es posible que, por ejemplo, transfieran ese contrato que nació de un hecho claramente de corrupción por soborno a un tercero. Este me parece que es el punto que se discute. Yo me inclinaría por la invalidez del contrato, ¿de acuerdo? Porque existe también una mirada de análisis de la corrupción y de la corrupción contractual en términos de costo-beneficio. Al fin y al cabo, el beneficio en el ejemplo que cité antes es mayor que el costo. El beneficio que se obtiene a través del contrato, incluida la transferencia de este a un tercero, ese beneficio es mayor que el costo. Bien, doctor. Muchísimas gracias. Le hacemos otra pregunta y 3 preguntas más. Bien. Biondi Sayas Bien. dice, me gustaría saber si constituye una limitante a la libre competencia aquellos procesos en que se dirige el proceso a un colectivo o a un grupo específico, como es las pymes o empresas lideradas por mujeres, cuando el sistema de evaluación no es por puntos, sino por criterio de cumple o no cumple. Yo creo que en el caso se limita la competencia. Si no se le otorga un mayor puntaje a aquellas empresas que cumple con esa condición, si no simplemente se acepta o no se acepta la oferta, en la medida en que cumpla o no cumpla, se limita la competencia.
¿Es posible definirlo así? Sí, claro, pero no sé si es el criterio más razonable. Como mencioné antes, entiendo que es más razonable aceptar a todos los oferentes, cumplan o no cumplan, pero luego, en cuanto a la ejecución contractual, ahí sí exigirle que cumpla con esas condiciones. ¿De acuerdo? Es, en definitiva, una decisión discrecional del legislador. El punto, ¿cuál es la decisión más razonable? Y repito, en mi criterio es aquella que acepta a todos, pero luego, en el marco de cumplimiento contractual, exige, entre otras obligaciones, el cumplimiento de dicha condición. Perfecto, gracias, doctor. No, al contrario. Fidel Alberto dice, Bien. ¿no cree usted A que el ver. enfoque de gestión por resultados en las Bien. contrataciones de bienes, servicios y obras que prioricen la calidad sobre formalidades, además de una mayor diversidad en alternativas de selección, Bien. contratación y solución de controversias, permitiría hacer realidad un cambio en la contratación estatal? Sí, yo creo que sí, sin duda. Cuando uno analiza por resultado y no simplemente por precio, evidentemente ahí hay un cambio muy profundo, yo diría, no solo de marco jurídico, sino un cambio cultural en la administración pública y en el mercado que interactúa con la administración pública. Y tiene un paralelismo lo que está planteando el colega, cuando el resultado con la sostenibilidad, un análisis más complejo. Ahora, hay un punto que me parece importante remarcar o pensar al menos en este sentido, y es el siguiente. Necesitamos un cambio de cultura y servidores públicos capacitados, porque ya no se trata de adjudicar por precio. Y además me pregunto, quienes trabajen en la administración pública o tienen experiencia, seguramente todas y todos con la administración pública, ¿qué servidor adjudica un bien o servicio por un precio mayor? La conducta habitual es por el precio menor. De modo que este cambio de paradigma no es solo un cambio regulatorio, sino también en la cultura y el control que debe ejercerse después para que no exista desvíos y sean contrataciones transparentes. Pero sí, comparto, es sumamente importante e interesante el aporte. Gracias. Richard Salomón dice, Bien. ¿se debe considerar o no administrativo la relación entre este ente, ejemplo tercerizado que realiza un control técnico de Bien. rodados, y el contribuyente final que lleva su rodado a ser verificado? Y este es un debate también abierto. Depende. A ver, vuelvo, en términos teóricos también está abierto el debate. Yo creo que si está celebrando un contrato, el tercero, en ejercicio de una función administrativa, debiera definirse como un contrato estatal. Digamos, no aplicaría la figura clásica del contrato administrativo, pero sí crearía un marco regulatorio propio de estos contratos. Quizás una mixtura de derecho público-privado, pero debiera tener alguna nota desde mi perspectiva de derecho público. Porque ahí nace otra cuestión que planteo simplemente, y es también la de la responsabilidad estatal. No solo la calificación del contrato, sino la responsabilidad indirecta y solidaria del Estado. Cuando el tercero está ejerciendo una función administrativa que le ha sido delegada por el Estado, ahí nace también otro interrogante, y es hasta qué punto el Estado debe o no responder. ¿Por qué? Porque se trata de una función propia estatal. Ahora, para dar respuestas más acabadas, hay que analizar los marcos regulatorios nacionales, pero no solo en materia contractual, sino el conjunto de reglas que están relacionadas con este objeto para llegar a construir una definición más acertada
respecto de estos puntos. Concluyo la respuesta en estos términos. En general, se considera que ese contrato es privado. Cuando uno hace un análisis comparativo de distintos marcos regulatorios, la conclusión, desde mi punto de vista, es que se califica como un contrato privado y no como un contrato administrativo. Bien, doctor, muchísimas gracias. Damos por finalizada la ronda de preguntas. Bien. Una vez más, le agradezco la disertación de excelencia que ha brindado. Este tema que da para un enorme debate. Quiero aclararles que es profundizado en una de las materias dictadas en la maestría en Derecho Administrativo y Administración Pública, donde el doctor Balbín no solo la dirige, sino que también tenemos la satisfacción de que él sea profesor de distintas materias en la maestría, así que los invito para que lo puedan escuchar y participar en la maestría. Ahora sí, si me permiten, brevemente quiero brindarles, que no encuentro, aquí está. Ahí está. Brevemente quiero hablar de nuestra institución y de nuestra comunidad, que es el Instituto de Estudios Argentinos. Es una entidad cuyo objetivo es contribuir a la capacitación y formación profesional de alto nivel, tomando a su cargo la cooperación académica, financiera y administrativa de programas de posgrado de las más prestigiosas universidades. En este caso, la Universidad de Buenos Aires, que tenemos un convenio donde administramos diversas maestrías, entre ellas la de Administración Pública. Por otro lado, el Instituto ha creado la comunidad educativa IEA, que es un espacio de desarrollo intelectual, brindando la enorme oportunidad de acceder a través de estas exposiciones libres y gratuitas a catedráticos de la talla y calidad del doctor Balbín, que además, como ya dije, son profesores de nuestra maestrías y contribuyen a esa formación profesional de excelencia. Asimismo, esta comunidad educativa incentiva la creación literaria de sus maestrandos y miembros de la comunidad, ofreciendo un espacio académico para exponer en charlas libres y gratuitas sus trabajos de investigación académica, por lo que los invito a quienes deseen utilizar este espacio que se comuniquen con nosotros para que puedan brindar estas charlas, no solo de los académicos de la Universidad de Buenos Aires, sino también de los alumnos, de los maestrandos de la maestría y de la comunidad en especial. Quiero comentarles ahora sí que el 7 de agosto comienza una nueva corte de la maestría en Derecho Administrativo y Administración Pública. Este programa que dirige el doctor Balbín lo titula la Universidad de Buenos Aires, la prestigiosa Universidad de Buenos Aires, que desde ya les digo que está rankeada en el puesto 67 mundial y por 8º año consecutivo ha salido primera en el ranking latinoamericano. Es un programa exclusivo para extranjeros, porque la universidad en sí administra la maestría regular, que también el doctor Balbín es el director, donde el alumno tiene que estar residiendo en la ciudad de Buenos Aires para poder cursarla y yendo a clases a la universidad semanalmente. Este programa, dirigido exclusivamente a extranjeros, se ha ideado para que los extranjeros puedan estudiar en la Universidad de Buenos Aires sin tener que ausentarse de sus realidades laborales y particulares en su país. Por eso se ha ideado bajo una modalidad intensiva híbrida de 4 encuentros semestrales. Los encuentros se realizan en los meses de agosto y en los meses de febrero. Solamente en esos meses
son 4 encuentros, ustedes tienen clases que son virtuales, 2 encuentros van a ser totalmente virtuales a través de la plataforma Zoom de la UBA, y 2 encuentros van a ser presenciales híbridos. ¿Qué quiere decir esto? Que el alumno que quiera venir a tomar las clases en la Universidad de Buenos Aires, en la Facultad de Derecho, en ese edificio tan emblemático no solo para Argentina, sino para toda Latinoamérica, con la presencia de los mejores catedráticos de la universidad, viene solamente por 2 semanas a Buenos Aires a tomar las clases en la facultad, y el que no pueda venir esas 2 semanas tiene la oportunidad de tomar esas clases presenciales donde el profesor está en el aula dictando la clase, tomarla a través de la plataforma Zoom de la UBA. Quien quiera recabar más información sobre la maestría, les voy a dejar los teléfonos, van a estar los asesores que le van a brindar toda la información de la maestría, quien la necesite o quiera solicitarla. Está el licenciado Agustín Vilariño, la asesora Julia Benítez, y desde ya el teléfono institucional de IEA. Se pueden conectar en cualquiera de estos 3 teléfonos que a través del WhatsApp le van a brindar toda la información que necesite. Por último, quiero comentarles también que no solo estamos gestionando la maestría en Derecho Administrativo, sino también bajo esta modalidad 3 maestrías más. En agosto comienza la maestría en Derecho Administrativo y la maestría en Derecho Penal. En octubre comienza la maestría en Derecho de Familia, Infancia y Adolescencia y la maestría en Teoría del Derecho y Argumentación Jurídica Aplicada. Así que quien tenga interés en alguna de estas maestrías, nuevamente les digo que se comuniquen con nosotros a través de el WhatsApp que les he indicado. Por último, les comento, les paso un aviso parroquial de la nueva charla que se va a impartir, esta vez conjuntamente con el Colegio de Abogados de Costa Rica, de Abogados y Abogadas de Costa Rica, que la va a brindar el doctor Matías Bailone, que es el profesor de la maestría en Derecho Penal, y va a hablar sobre este tema tan importante que es los entornos digitales y la enseñanza de los posgrados jurídicos post-pandemia. Así que los invito para el lunes 24 de julio a las 19 horas hora argentina, donde se van a poder conectar. Nosotros igualmente vamos a seguir publicando y mandándoles la información de esta charla. Se van a poder conectar nuevamente otra vez con las charlas libres y gratuitas. Quiero que no tengo más nada para decirles, que agradecerles a todos la presencia, la convocatoria, su interés por estas charlas, agradecerles nuevamente al doctor Balbín, que nos cede su voz, su ciencia, para que podamos contribuir a seguir formando esta comunidad académica, tanto para los maestrandos como para toda la comunidad en general. Así que desde ya les agradezco a todos y nos vemos en la próxima Graciela, charla. si me permite, Sí. simplemente no me despedí del grupo. Por supuesto. Quería agradecerle a usted en primer término, pero agradecerle también a todas y todos los que participaron de este encuentro, y espero que nos haya servido para pensar, para reflexionar sobre la nueva mirada, no solo de los contratos, sino también del derecho y del derecho administrativo en particular. Así que para mí un gusto, les agradezco y les deseo buen fin de semana para todos y todas. Muchísimas gracias. Gracias, buenas tardes, cuídense, buenas noches, hasta luego. Muchas gracias, feliz de la noche para todos. Alberto. Gracias, doctor. Saludos. Buenas noches. Gracias. Hasta luego. Muchísimas gracias. Para Muchas bendiciones. Igualmente, gracias. Gracias. Muchas gracias, una buena noche con todos. Gracias. Gracias para todos.
Buena Gracias. charla. Muchas gracias, muy amable.